Este es el espacio radial de la gestión obrera BCCOP. Hoy es miércoles. Hoy es miércoles 6. Miércoles 6 de julio. Lo canté rápido porque tengo el diario en la mano. Y es miércoles porque no pudimos venir el lunes. Nosotros el sábado habíamos explicado que teníamos el último plazo, el día lunes, para regularizar el paquete de machazo de multa que tenemos, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que había un pueblo. Entonces, nosotros llegamos a las 14 horas, habían abierto a las 12:30. A las 14 horas ya se habían entregado 100 números. Nos dieron el número 1 de la segunda vuelta. Cuando llegamos a las 14 iban 42, 43 atendidos. Faltaban prácticamente 60. Y seguro quedó un montón de gente y bueno, se postergó el plazo, se alargó para la semana que viene. Y bueno, nosotros no podíamos participar de la audición radial. Y bueno, sí, una de las cuestiones interesantes, ¿no? La única empresa de transporte que hizo convenio de multa fue BCCOP. Y me parece que como que algo quiere decir, ¿no? Un poco para ir aclarando la situación y aquella denuncia histórica nuestra, ¿no? De la persecución, ¿no? Y bueno, nosotros llegamos y estaba lleno de gente y claro, dijimos lo que teníamos que decir. Atiéndanos primero, que tenemos $500,000 de pesos para pagar, ¿verdad? Correspondería atender primero al que más tiene que pagar, ¿verdad? Una forma de hacer una broma y una denuncia junta frente a un montón de gente, ¿no? Que allí estaba. Y el otro elemento, no solo somos la única empresa que tuvimos que hacer convenio por la abultada cantidad de dinero que significan las multas, había que ver la cara, ¿no? De la persona que nos atendió cuando empezó a cantar el precio de las multas. Hasta nosotros nos asustamos, ¿no? Que estamos acostumbrados. Hay un ómnibus que tiene 187.000 pesos, solo ese ómnibus, de multa. Y vos te ponés a pensar y decís, pero ¿qué pasó? ¿El chofer cometió algún crimen? Digo, mató una familia, no sé, estaba ebrio. No, son multas que de atraso, 6, 7 minutos, que se van acumulando, y bueno, por algo tenemos $500,000 de pesos. Lo interesante también es que, y es bueno repetirlo, ¿no? Nosotros hace 20 años que competimos en el mismo mercado, con la misma parada, la misma línea. Hace 20 años que se compite con la empresa Cotú, que hoy se llama Zona Antigua. Y es interesante, ¿no? Cómo en 20 años, desde 1996, nosotros arrancamos en el 2001, pero ABC ya había comenzado a competir en el 96. ¿Cómo es posible que en 20 años nosotros ya vamos por el segundo convenio de multa? O sea que este $500,000 de pesos ahora es nuevo, es del 2012 para acá. Los anteriores miles de pesos ya lo habíamos convenido. ¿Y cómo puede ser que en 20 años una empresa tenga un convenio ya casi liquidado, bueno, faltan 2 cuotas de cientos de miles también, ahora $500,000 de pesos, y la otra empresa que compite en el mismo mercado, el mismo horario, la misma parada, tenga una multa porque agarraron a un chofer hablando por celular? Digo, hay algo raro, ¿verdad? Bueno, esas son las cosas que te deja tener que terminar aceptando, ¿no? Porque no pudimos sacarnos encima de eso. Hay cosas que uno las puede lograr y cosas que no se pueden lograr. Y bueno, no pudimos sacarnos de encima esa tremenda cantidad de dinero de multa, esas sanciones brutales. Y bueno, por encontrarnos solos, ¿no? Si será importante la organización, si será importante rodear de gente, frente a injusticias tan grandes, ¿no? Porque digo, yo creo que acá va más allá del color político, de la ideología que puedan tener. No me imagino, yo personalmente, y varios de mis compañeros, y de gente que conozco, no me imagino dejar pasar cosas como las que se dejaron pasar. No me imagino pasar por al lado de un grupo de trabajadores que está peleando y ser indiferente. No me lo imagino. ¿Por qué uno no se imagina esta cosa? Y bueno, porque pone lo que tiene que poner detrás de la idea, ¿verdad? Detrás del discurso
está la voluntad, el convencimiento de que hay que tomar acción, no como tantos que se quedan en el discurso, ¿verdad? Y bueno, es lo que ha pasado con la BCCOP. Nosotros, por supuesto, vamos a seguir peleando. Y claro, ni bien firmemos este convenio de prácticamente $500,000 que se va a pagar en varios años, ¿no? Que es una cuestión que se va a dar a nivel nacional para deudores, tanto de multa como de patente. Creo que salió de un congreso de intendentes. Y bueno, nosotros lo vamos a hacer público en todos los medios posibles. Y bueno, y vamos a demostrar una vez más que encima de la injusticia que se comete, detrás de un proceso largo de persecución para hacer desaparecer una empresa, así todos los trabajadores terminan acordando pagar, ¿no? Qué cosa más injusta. Muchas cosas injustas, por supuesto. Este tipo de gobiernos se caracterizan por ser injustos con el pueblo, con los trabajadores, con los jubilados, y benevolentes, complacientes con el capital. Yo ayer a la noche, anteayer a la noche, mirando de rebote el informativo de Colonia, ¿no? Canal 3, es lastimoso. Nosotros que hemos aparecido en varias oportunidades en Canal 3 y hemos tenido que pelearnos un poco menos con el periodista para que no nos corte nada, pidiéndole por favor, escuchame, no seas malo, no. ¿Cuántos minutos? Y bueno, yo más de 3 minutos no te puedo dar, decía, ¿no? Nosotros vimos una empresa multinacional que no paga un peso de impuestos, que está en la zona franca de Palmira. Hacerle una nota de media hora, con imágenes, ¿no? Y escuchar a un tipo que estaba mintiendo descaradamente, ¿no? Descaradamente. En el mismo momento en que el Ministerio de Economía le daba 7 pesos por día de aumento a los jubilados. Una cuestión, ¿no? Qué increíble, ¿no? ¿Cómo asociar esto, no? Y bueno, es sencillo. Esta empresa multinacional, como tantas otras empresas multinacionales que están en zona franca, se desarrollan y crecen y le agradecen al gobierno porque el hombre que es uno de los jerarcas de la empresa multinacional decía: nosotros tenemos un compromiso con el gobierno que se ha portado muy bien con nosotros, cosa que no pueden decir los jubilados. El gobierno se ha portado muy bien con nosotros y nosotros ahora estamos agrandando, estamos construyendo, porque bueno, digo, decía, no se olviden que nosotros el compromiso que tenemos es dar fuente de trabajo, ¿no? Entonces quedaban como que eran recontra buenos, porque o nos pretendían hacer creer que repartían la riqueza. Entonces, como ellos crecían, eran tan buenos que daban fuente de trabajo. Pero claro, digo, la gente sabe que el crecimiento de las empresas multinacionales es la que genera que el gobierno le tenga que dar 200 pesos a los jubilados. ¿Se atan esos cabos? ¿Por qué nuestro país tiene el déficit fiscal que tiene? Digo, analicemos y comparemos, ¿no? Dos elementos fundamentales para la grande mayoría de nuestro país. El gobierno va a mantener las pautas salariales, cosa que ha puesto a los dirigentes sindicales oficialistas frente a las cámaras de televisión como que están enojados, cosa que no es cierta, cosa que es parte de una puesta en escena necesaria frente a la opinión pública de gente que ya sabía, que es consciente, porque los dirigentes sindicales uruguayos, oficialistas, son conscientes de la política económica del gobierno. Tanto es así que ustedes recordarán haberlos visto viajar con el gobierno y los empresarios al exterior a buscar las inversiones extranjeras. Cuando se instalan los mega emprendimientos en nuestro país a partir de el ingreso del Frente Amplio al gobierno, y estamos hablando de los primeros años instalados el gobierno del Frente Amplio, los mismos dirigentes sindicales que estaban oficialistas
que no pudieron ser votados ni a diputados ni a senadores porque se tuvieron que volver para el movimiento sindical, eran sabedores de qué condiciones venía el capital extranjero, ¿verdad? Ellos son sabedores en las condiciones en las que viene el capital extranjero. Y hay una cuestión que hay que tener muy clara. El capital extranjero, en las condiciones en las que ingresa a nuestro país, automáticamente genera déficit fiscal. Hay una cifra que nosotros la hemos venido repitiendo, que es escalofriante, y que no es nuestra, sino del ex ministro de Economía, Lorenzo, que ustedes recordarán que terminó siendo procesado. Y él dijo en una reunión con empresarios, cuando se había picado una discusión que los empresarios le exigían al Ministerio de Economía más o mejores condiciones, más ventajas aún. El ministro contestó, bueno, no se pongan así, no se olviden que por exoneración de impuestos, ustedes, en el año 2012, estamos hablando del año 2012, se embolsaron 1.750 millones de dólares. Esto lo dijo el ministro Lorenzo, es un ministro de Economía del momento. Entonces digo, claro, el que no está informado se come la galletita y dice, ahora sí, vamos a tener conflictividad, tan malísimo los dirigentes sindicales porque el gobierno no quiere cambiar las pautas salariales. Seguro el que no está informado dice, ahora sí, ahora esto lo van a enfrentar. Yo me pregunto, ¿cómo es posible que ahora se asusten de que las pautas salariales no se van a cambiar cuando fueron ellos los que acompañaron al gobierno a traer el capital financiero internacional para que invierta en nuestro país? ¿O hay alguien que cree que el capital financiero internacional no perjudica la economía del país? Bueno, si hay alguien que lo cree, nosotros tratamos de explicarle. La exoneración de impuestos de miles de millones de dólares anuales genera un déficit fiscal que el país no puede hacer frente a las obligaciones del Estado. No puede hacer frente a las obligaciones del Estado porque se genera un porcentaje del Producto Bruto Interno que es el 4%, y eso lo dice el equipo económico. Y ese 4% es alrededor de 2.000 millones de dólares. 2.000 millones de dólares de déficit. O sea, al Estado uruguayo le faltan 2.000 millones de dólares para hacer frente a las obligaciones que tiene. ¿Estamos claros? Bueno, el principal generador del faltante de los 2.000 millones de dólares es el capital financiero internacional que se instala en nuestro país, en zona franca, que no paga impuestos, ¿verdad? Y que por instalarse en zona franca, que es como que la legislación del resto de la población no es aplicable en materia de impuestos. Hay un alambrado, ¿vio? El alambrado de zona franca divide al pueblo uruguayo que se debe regir por la ley impositiva de su país, República Oriental del Uruguay, y del otro lado del alambrado, adentro del alambrado, la legislación en materia impositiva no rige. Pero también lo que está dentro del alambrado es 100% ganancia para el capitalista. Ejemplo, la celulosa que sale de zona franca, de la pastera, en un 100%, el valor de la venta, la ganancia de la producción, lo decimos en varios idiomas, va en un 100% al país de origen de donde es la inversión. Y el arreglo es un canon del 2% sobre la venta que realiza la multinacional. Sobre la cantidad de toneladas de pasta de celulosa, un 2% de canon le dejan al Estado uruguayo. Pero, ¿cuáles son los daños que causan a la economía? Primero, los miles de millones de dólares por exoneración de impuestos, ¿verdad? Es un elemento fundamental. La ruptura de la infraestructura. ¿Qué es la infraestructura? Los caminos, la ruta, donde se trasladan
los pesados camiones con los troncos, que es materia prima para la fabricación de la pasta de celulosa. Eso lo paga el pueblo uruguayo. Entonces el gobierno tiene que endeudarse para reconstruir los caminos que destruye la multinacional con el traslado de la materia prima. Entonces nosotros vemos cómo se monta todo un espectáculo para que la opinión pública, fundamentalmente el trabajador y jubilado, se terminen esperanzando en que va a haber un enfrentamiento producto de las pautas salariales que no se van a cambiar. ¿Por qué no se van a cambiar las pautas salariales? Porque el Estado necesita cubrir el déficit fiscal. Baja el presupuesto de salud, baja el presupuesto de educación, baja el presupuesto de la vivienda popular. Son cuestiones elementales. Digo, esto ya se sabía cuando gobernaba Jorge Valle, Lacalle y Sanguinetti. Y seguramente antes de la dictadura los más viejos recordarán los famosos titulares, déficit fiscal tanto. ¿Producto de qué? Y bueno, de que al Estado le falta tanta cantidad de dinero para hacer frente. Y eso fue lo que fue deteriorando a lo largo de la historia la salud pública, la educación, ¿verdad? No es que un invento del Frente Amplio, simplemente decimos nosotros que acá no ha habido ningún cambio en materia económica. Y nos llama poderosamente la atención que dirigentes oficialistas pretendan hacer creer que ellos no sabían. Eso es muy jodido. Eso es muy jodido. Y los 200 pesos, 7 pesos por día, que se le va a dar a los jubilados a préstamo, es un préstamo, digo, vamos a aclararlo también. ¿Cómo nace? El 1 de julio de este año, los jubilados deberían haber tenido un aumento. Claro, yo no sé si aumento o rebaja, pero bueno, un porcentaje mayor en la jubilación. Entonces, producto de ese déficit fiscal, justamente, generado en su mayoría por el capital que ingresa al país y se ubica en zona franca y todos los daños ubicados si no paga impuestos, ese aumento el Ministerio de Economía lo postergó, anunció su postergación hasta el 1 de enero del año 2017, que según sus cálculos el país va a estar mejor. Pero resulta que según el contador Astori, los 200 pesos surgen de una idea del doctor Vázquez, porque se sensibilizó frente a la situación de los jubilados. Entonces, eso lo dijo el contador Daniel Astori, ¿no? Entonces se le entregará a partir del 1 de agosto 200 pesos, 7 pesos por día, un poquito menos, que después que se le otorgue el ajuste que se le iba a haber dado el 1 de julio, se le va a descontar. Es un adelanto, ¿no? Ahora, ¿por qué la miseria? Y la miseria es producto del déficit. Chao. Los compromisos que asume nuestro gobierno, en representación de nuestro pueblo, con el capital, ¿verdad? Con el capital. El capital está ajustando por diferentes motivos. Ya lo hemos un poco tratado de explicar, ¿verdad? Una crisis internacional donde, claro, a donde nosotros estamos alineados, el Uruguay está alineado a las políticas norteamericanas, ¿verdad? A la política exterior en materia económica de los Estados Unidos de Norteamérica, por consecuencia, al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional. Aquello que tanto se denunciaba. Antes el gobierno. Entonces, los compromisos que se adquieren hay que cumplirlos. Y resulta que los países que históricamente, después de la Segunda Guerra Mundial, dominaron el mundo, y mucho más después de la caída de la Unión Soviética, fines de la década del 80, quedó la hegemonía absoluta de los Estados Unidos, Norteamérica y Europa, que tiene gravísimo problema, ¿no? Quedó demostrado con la salida del Reino Unido de la Unión Europea, ¿no? Que es producto de lo mismo. Resulta que el aparecer en escena los países emergentes, las potencias emergentes como la China, la India, Brasil, Rusia, etcétera, ¿no? Están comiendo el mercado, están compitiendo. Es un mundo hoy bipolar, dos bloques.
dos bloques. Por un lado la vieja potencia, encabezada por Estados Unidos y Europa, Alemania, Francia, y por el otro lado la China, la India, Rusia, ¿verdad? Entonces, claro, competir con China, que es el principal acreedor de los Estados Unidos de Norteamérica. Estados Unidos de Norteamérica le debe la vida a China, la vida le debe. Competir con la China es gravísimo, muy difícil. Entonces le han hecho perder mercado. La gran fábrica china, que es una fábrica gigante, coloca en el mundo entero todos sus productos, ¿verdad? La desesperación de Estados Unidos de hacer tratado de libre comercio con todos los países posibles, para poder asegurar, vender y saquear a los países con los cuales firma tratado, le está resultando negativo. Por eso la desesperación. Por eso vemos cómo nuestro canciller, Nino Noboa, está tan desesperado por ingresar a esta alianza del Pacífico, ¿verdad? A este mercado común del Pacífico, no me acuerdo cómo se llama. Integrado por países con gobiernos neoliberales, todos alineados a los Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? Eso es una forma de hacerlo de ver y los compromisos que se asumieron. Y dentro de los compromisos que se asumieron está el ingreso indiscriminado de capital financiero sin pagar impuestos y en zona franca, aceptando todas las condiciones que el capital impone. Dentro de las condiciones que el capital impone están estas, ¿verdad?, que están establecidas. No otra cosa que el neoliberalismo, ¿verdad?, tratando de que el Estado se achique lo más posible y que se transforme nuestro Estado en un Estado al servicio del capital, con dos ejes fundamentales, que son un fuerte Ministerio de Desarrollo Social y, por supuesto, un fuerte Ministerio del Interior. ¿Para qué? Bueno, para que a los marginados que genera estas políticas económicas alineadas con las potencias que están perdiendo mercado en el mundo y que ajustan sobre los países dependientes como el nuestro, los marginados que genera la política económica del bajo salario, el rebaja de jubilaciones, la desocupación, ¿no? La desocupación, lisa y llana, ¿eh? Estamos en 2 dígitos ya. La desocupación en nuestro país, 700.000 uruguayos ganan 15.000 pesos. Bueno, ya se sabe lo que pasa con las jubilaciones y las pautas salariales. Esos marginados, lo hemos explicado más de una oportunidad, están los que se someten a la marginación, producto de muchos elementos. Para ellos es un fuerte Ministerio de Desarrollo Social, mucha beneficencia, que los mantenga pobres eternamente. Y para aquellos que se resisten a la marginación, en aquellas cabezas donde sin preparación política se produce una contradicción. Por un lado no te dan posibilidad de nada y por el otro, a través de los medios masivos de comunicación te dicen que si no consumís no existís. Entonces se produce la contradicción, ¿verdad? Y los tipos salen a consumir. Claro, al margen de la ley. Para ellos, un fuerte Ministerio del Interior que los reprima y que le dé garantía al capital de poder saquearnos sin ningún tipo de problema. Tan sencillo como eso, ¿verdad? Y tan cruel como eso. Yo me preguntaba, ¿por qué le dio a este hombre decir que le va a dar 200 pesos a los jubilados si quedaba mejor parado diciendo que postergaba el aumento? Mucho mejor parado. Claro, acá hay dos cosas. O esta gente no vive la realidad, cosa que dudo, porque no dudo en lo más mínimo en la capacidad del contador Danilo Astori ni en la capacidad de Tabaré Vázquez, no lo dudo. Que son capaces, son capaces. Si gobernaran para el pueblo, por supuesto. El problema es que están invirtiendo toda su capacidad para defender los intereses del capital. Entonces digo, no es falta de ver una realidad, ¿no? Creo que ya se sienten impunes totalmente. Creo que ellos han llegado a un nivel tan superior, a ubicarse en un nivel tan superior al del resto de la población, que creo que ellos se creen una especie de semidioses,
capaces de agarrar un micrófono frente a todos los medios de comunicación y decir que, producto de la sensibilidad del presidente de la República, se le va a entregar 200 pesos a los jubilados que cobran las jubilaciones más bajas. Yo me parece que es un poco más que una falta de respeto. Me parece que es un poco más que una falta de respeto. A ellos mismos que lo votaron. No hay que olvidarse nunca. El voto que llevó en el 2004 a ganar la elección al Frente Amplio en un 80% fue el voto de trabajadores y jubilados. Y era un voto a la esperanza. No así cuando ganaron los presidentes colorados y blancos después de la dictadura. No así. Si bien siempre la mayoría de los votos son de trabajadores y jubilados porque es la mayor parte de la población, se votaba por tradición. Generación tras generación se votaba por tradición. La irrupción del Frente Amplio en la escena política, la liquidación del bipartidismo fue producto de un voto consciente, fue producto de un voto a la esperanza, ¿verdad? Fue producto de un voto a la esperanza. Por eso hago la diferencia. A nosotros para nada nos asusta que no nos sorprende que los partidos tradicionales, blancos y colorados, gobiernen para el capital. Eso siempre fue así, eso es histórico. Lo que sí nos llama la atención es esta actitud, ¿no? Esta actitud no es cualquier actitud, no es lo mismo decir, bueno, nosotros vamos a mantener las pautas salariales, aunque las pautas salariales sean miserables. Creo que es mucho más grave decirle vamos a dar 200 pesos a cada jubilado. Eso es mucho más grave. Es como, no sé, a los salarios de 15.000 pesos decir, bueno, nosotros le vamos a dar 200 pesos de aumento. ¿Verdad? Es lo mismo. ¿No? Es una cuestión que no... Solo aquel que se siente impune, que está seguro, solo aquel que está seguro que va a estar respaldado en su posición, puede llegar a cometer esta acción, ¿no? De decir que le va a dar 7 pesos por día. Solo aquel. Es muy jodido. Pero lo importante es saber por qué pasan estas cosas, ¿no? Eso es importante. El porqué de estas cosas. Este es el resultado de la aplicación de una política económica. Una política económica que era pan para hoy, cuando ingresara el capital, y hambre inmediatamente instalado el capital. Como se dice, pan para hoy y hambre para mañana. Esto es producto de una política económica alineada a los perdedores absolutos, a los que están tambaleándose, como lo es los Estados Unidos de Norteamérica y sus aliados, ¿no? Perdedores absolutos. Cuando vos te alineás con los perdedores, sufrís las consecuencias. Las consecuencias las sufre el pueblo, ¿verdad? Y bueno, nosotros pensamos que es hora de cambiar. Es hora de tomar conciencia. Y la única forma de poder lograr cambiar, primero es enfrentar para hacer retroceder. Si no enfrentamos para que retrocedan los planes, el modelo. Un modelo basado en el cambio de la matriz productiva, lo recordarán. Y recordarán a los mismos dirigentes sindicales que hoy le dicen a la población a través de los medios de comunicación, ahora sí que va a haber conflictividad. Salían a los medios a decirle a los trabajadores que qué bueno que cambia la matriz productiva.
Yo recuerdo cuando se iba a instalar a la Tirí, que era para la extracción de hierro, dirigentes del UNRWA decían, connotado dirigente, ¿no?, que qué bueno que se iba a extraer hierro, porque por primera vez el Uruguay iba a poder pensar en la industria pesada, en la industria siderúrgica. Ellos sabían que jamás íbamos a entrar en la industria pesada, en la industria siderúrgica. Lo que estaban haciendo era aplicando el aparato, ese aparato que nosotros tantas veces hemos denunciado, ese aparato que tiene como objetivo adormecer, no permitir levantar cabeza. Argumento estúpido, ¿verdad? Grandes mentiras para que aquellos que no tienen la preparación política suficiente se puedan creer que íbamos por el buen camino, ¿verdad? El cambio de la matriz productiva fue fundamentalmente eliminar a los productores de alimentos de la tierra, cambiarlos por eucalipto y por gigantescas plantas elaboradoras de pasta de celulosa. La materia prima para la celulosa expulsa a los productores de alimentos de la tierra. Por consecuencia se va contra el modelo histórico, ¿verdad?, el modelo agrícola ganadero. Y los mismos oficialistas, dirigentes sindicales que hoy pretenden hacernos creer que están enojados, que están en contra de pautas salariales, de la miseria que se le da a los jubilados, ellos eran conscientes. Debemos decirlo, la gente tiene que saberlo, ellos sabían lo que iba a pasar. Vaya si sabían lo que iba a pasar. Digo, nosotros tenemos alguna experiencia y hay algo que tenemos muy claro. Si yo voy a buscar al capitalista que venga a invertir, yo como representante de los trabajadores, que tenemos intereses irreconciliables con el capital, si yo me presento junto al gobierno a buscar los capitales, le estoy dando la garantía al capital de que conmigo no va a tener problemas. Eso es una cuestión elemental. El gobierno necesitaba la presencia en cada uno de los eventos donde se convocaba a los capitalistas, fundamentalmente extranjeros, que tuviera presente la plana mayor del movimiento sindical. Esa es la garantía que se le da al inversor extranjero, de que no va a haber problema. Ahí está el resultado. Este es el resultado de una política económica. Este es el resultado de la apertura. Este es el resultado de los discursos aquellos electorales donde los dirigentes que se proclamaban gobernantes, para gobernantes, le decían a la población, con blanco y colorado la inversión no venía. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Esa misma inversión que trajo el Frente Amplio fundamentalmente, con blanco y colorado no venía. Nosotros nos llama la atención, porque hay gente que no alcanza a comprender por qué no venían. Este mismo tipo de inversión fue frenado por el movimiento obrero y el propio Frente Amplio, cuando gobernaban blanco y colorado. Porque con toda la razón del mundo en aquel momento decían, esto es saqueo. Pero claro, aquel que no está preparado, que no tiene memoria o que no lo vivió, cuando escucha a un dirigente que se embandera con bandera de la izquierda, que es más de derecha que lo de derecha, y dice, con blanco y colorado esta inversión no veníamos, y dice, oh, qué importante. Qué importante. Si habrá que ir un poquito para atrás nada más, no precisáis de la prehistoria. Nosotros recordamos discursos, y algunos se podrán acordar, de dirigentes sindicales cuando se hablaba de la instalación de la primer planta de celulosa. Los mismos que hoy están dentro del PCNT.
El propio doctor Vázquez, lo dijo en varios actos de campaña electoral. No vamos a permitir la instalación de plantas contaminantes, lo dijo, y el PIT-CNT lo repetía, que eso era contraproducente para la economía y para el medio ambiente de nuestro país. Pero no solo nos saquean, generan el bajo salario, generan el déficit fiscal y las consecuencias del déficit fiscal es menos inversión en la salud, menos inversión en la educación, menos inversión en la vivienda. Generan jubilaciones miserables. Encima nos envenenan. No querés sopa, 2 platos. Esto es producto de una política económica y no nos vengan a decir los oficialistas dirigentes sindicales que no lo sabían. ¿Cómo podemos hoy salir a decir, claro, de la misma impunidad que goza el ministro de Economía, gozan ellos? Una impunidad basada en la falta de comprensión, en la falta de conocimiento del 90% de los trabajadores. Si los trabajadores tuvieran la preparación política, la comprensión política, la ideologización que tenían los trabajadores en la década del 60, estas cosas no pasarían. Estas cosas no pasarían. En la década del 60 el capital tuvo que llamar a su brazo armado para poder imponer un plan económico, producto de que era imposible saquear al pueblo uruguayo debido a su alto nivel de comprensión política, de ideologización, de unidad, de clasismo, de independencia de clase. Una herramienta formidable en defensa de los intereses populares. Hoy lo puede hacer sin golpe de Estado. Hoy el capital con la fusta bajo el brazo, a cara descubierta y con la luz prendida, sin ningún tipo de problema, saquea a nuestro país, aplicando las mismas políticas económicas, exactamente la misma, sin diferencia. Ha crecido exponencialmente la deuda externa, ha crecido en forma impresionante. Impresionante. Es bueno leer, informarse en medios alternativos, ¿no? Bueno, esa es la realidad de nuestro país, ¿no? Y un poco el por qué pasan las cosas que pasan. Es interesante saber el por qué pasan las cosas que pasan. Voy a leer un pedacito acá de... El Consejo de Ministros del Gobierno Nacional, integrado por el presidente y el vicepresidente y los ministros que representan a todos los partidos del Frente Amplio, incluido el PIT-CNT, premiado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, decidió por unanimidad que para los trabajadores todo quedó igual a lo establecido y en las pautas acordadas en el 2015, es decir, que el aumento este año será menor al 6.5, 7.5 y 9%, respectivamente, para las 3 franjas. Para los jubilados con salarios inferiores a 8.767 tengan un adelanto de 200 pesos. Hasta el 2017, lo que significa que en enero se lo descontarán y un boleto gratis en el transporte urbano de todo el país para los que ganan 11.400 pesos hasta el 31 de diciembre. Danilo Stori, ministro de Economía, fue quien informó la decisión adoptada por unanimidad de mantener las pautas para negociar en Consejo de Salario hasta fin de año. También dijo que se adelantará para agosto parte del aumento a las pasividades mínimas hasta 8.767 pesos previsto para enero del 2017 y anunció que jubilados y pensionistas con ingresos de hasta 11.400 pesos mensuales accederán a boleto urbano gratuito en todo el país hasta el 31 de diciembre. El Consejo de Ministros, realizado este lunes 4 en la Torre Ejecutiva, resolvió por unanimidad mantener la vigencia de los lineamientos salariales para la negociación en los consejos de salario para este segundo semestre del año. Esta medida fue adoptada a solicitud del presidente de la República, Tabaré Vázquez, según informó el titular de Economía y Finanzas, Danilo Stori. Para aquellos que decían que Tabaré le hace caso a Danilo y a Stori, el que tiene la mala intención y lo convence a Tabaré, es mentira.
El funcionario precisó que en el primer semestre del 2016 se aplicaron los lineamientos correspondientes al 2015 y se llegó a un muy buen resultado, porque el porcentaje de acuerdo fue muy alto. A marzo pasado, todos los grupos cuyos convenios vencieron en junio del 2015 tuvieron un nuevo acuerdo colectivo y 72% se obtuvieron por consenso, añadió. Ahora en el segundo semestre corresponde aplicar los lineamientos que se había anunciado oportunamente para este año y eso es lo que se va a aplicar. Digo, es interesante. Nosotros ya hablamos Consejo de Salario. Nosotros pensamos hacer un programa el sábado. El sábado. El sábado nosotros vamos a explicar qué son los consejos de salario. ¿Cómo funcionan los consejos de salario? ¿Qué intereses defienden los consejos de salario? Los empresarios, uruguayos y fundamentalmente extranjeros, les sirve plenamente este tipo de consejos de salario. Increíblemente. Cuando se instaló el neoliberalismo en nuestro país, que fue durante la dictadura, y que siguió un proceso que se profundizó con el gobierno de Luis Alberto Lacalle, llevó al gobierno, a los empresarios a presionar al gobierno para que eliminara los consejos de salario. Cuando los empresarios presionan al gobierno, que gobierna para ellos, a que elimine los consejos salarios, porque los consejos salarios no le están dando el resultado que los empresarios esperan en materia de pago de salarios. Las organizaciones sindicales a través de los consejos de salario le estaban quitando parte de su riqueza, producto de la movilización de la organización a los empresarios. Entonces los empresarios presionan sobre su gobernante, que gobierna para ellos, y es eliminar los consejos de salario, cosa que hizo Luis Alberto Lacalle. Los consejos de salario los instala nuevamente el gobierno de Frente Amplio, los devuelve el gobierno de Frente Amplio. Y nosotros decimos lo siguiente, después lo podemos explicar porque no tenemos tiempo, que hoy, increíblemente, a diferencia de cuando comienza el proceso de profundización del neoliberalismo en nuestro país con el gobierno de Luis Alberto Lacalle, hoy, increíblemente, a los empresarios le da el mismo resultado, o tal vez mayor resultado, que en aquel momento del gobierno de Luis Alberto Lacalle, tener los consejos de salario. Hoy le da mucho mayor resultado a los empresarios, a sus intereses, mantener estos consejos de salario que el resultado que le daban cuando gobernaba el doctor Lacalle. No es una contradicción. Evidentemente se ha producido algo que le sirve al capital. Porque ¿qué es lo que más le sirve al capital? Lograr obtener la mayor cantidad de ganancia legalmente y en democracia. Eso es lo que más le sirve al capital. Para no tener que pagar ningún precio político, para no ser denunciado. Es lo que más le sirve al capital. Entonces, cuando el capital presiona al gobierno para que elimine los consejos salarios, se produce conflictividad. Y esa conflictividad termina haciéndole, en muchas ocasiones, haciéndole perder aún más ganancia al capital que teniendo consejos de salario. Ahora, la cuestión es cómo es posible que teniendo consejos de salario, el capital obtenga mayor ganancia que no teniéndolo. Claro, ¿cuál es el elemento? El elemento es que tiene no solo al gobierno que defiende sus intereses, sino a los propios sindicatos, que aceptan las pautas del gobierno, aunque ante la opinión pública nos vendan humo, ¿verdad? Nos pongan una cortina de humo, nos monten una puesta en escena, nos monten un teatro, pretendiendo hacer creer a la opinión pública y fundamentalmente a los trabajadores que no eran sabedores de las pautas salariales, que no eran sabedores del por qué se rebaja el salario y la jubilación, y que poco menos que se sienten traicionados y están dispuestos a enfrentar
a través de una conflictividad que dijeron que iban a montar para devolverle a los trabajadores y al pueblo lo que la política económica del gobierno les está quitando. Todo un teatro. Nosotros garantizamos que es un teatro. Y lo firmamos que es un teatro. Como ha sido el teatro a lo largo de todos estos años, ¿verdad? Eso es el elemento que le sirve al capital, ¿verdad? Que se siga manteniendo a los trabajadores y al pueblo engañados. ¿Por qué? Por falta de conocimiento, de comprensión política de las cosas. Y si no, averigüe dentro del propio pueblo, hablando con la gente, con los trabajadores y los jubilados, si ellos son conscientes de cuáles son las causas de sus miserables salarios, de su desocupación, de sus bajas jubilaciones. Si saben realmente cuáles son las causas. Las causas es la aplicación de una política económica que defiende los intereses del capital. El déficit fiscal, que se ha generado fundamentalmente a través de el no pago de impuestos de las multinacionales, es lo que ha afectado tanto a la aplicación de achique en el Estado, a la rebaja salarial de los trabajadores del Estado, a los recortes del presupuesto de la salud, la educación y la vivienda. Estas son las cosas que hoy están pasando. Digo, nosotros ya prácticamente estamos terminando esta audición. Había un poco más para leer de estas cuestiones. Dice, pautas salariales. Recordemos que en el 2015 el gobierno acordó con el visto bueno del PCNT que los aumentos fueran semestrales y en base anual, de un 8% para los sectores más problemáticos en el primer año, 6,5% en el segundo año y 6% en el tercer año. En el sector medio el aumento propuesto fue de un 8,5% para el primer año, un 7,5% en el segundo y un 7% en el tercero. En los sectores más dinámicos se estableció una pauta de un 10% en el primer año, 9% en el segundo y 8% en el tercero. Esto significa que en este año los trabajadores ya están recibiendo una rebaja salarial a la que hay que sumarle el tarifazo y los ajustes impositivos, producto de la inflación existente, ¿verdad? La inflación anual es del 10,94% y 7,9% en los primeros 6 meses, ¿verdad? Bueno, este paquete de información es producto de una política económica. Esto era crónica de una muerte anunciada para trabajadores y jubilados, pueblo en general, a partir de la apertura que el gobierno, con la anuencia de los partidos blancos, colorados e independientes, la apertura que a partir del año 2005 dio al ingreso indiscriminado del capital, producto de los acuerdos, ¿no? De alinearse detrás de este sector de países, potencias imperialistas, que hoy están sufriendo las consecuencias de una competencia a nivel internacional en el mercado con los países emergentes. La vieja potencia a las cuales nuestro gobierno está alineado están ajustando cuentas y le están haciendo pagar a los pueblos, cuyos gobiernos se alinean a esas políticas, le están haciendo pagar el precio de una competencia internacional con las potencias emergentes. Bueno, este es el papel, el triste papel que nuestro gobierno está jugando en defensa del capital. No es tan difícil de entender. El mensaje es que se acabó, me parece, que es hora de tomar conciencia que los que nos están representando no nos están representando. Nos quedamos sin representantes. Los trabajadores no tenemos representantes. Debemos crear nuestros propios representantes. Debemos llegar a todo y cada uno de los trabajadores para hacerlos entender por el camino que nos pretenden hacer transitar. Que continuar detrás de gente
que nos representa en defensa del capital es un suicidio. Y de no frenar organizadamente esta política económica, cada año vamos a ir perdiendo nivel de vida. Cada año que pase se van a seguir produciendo los recortes. Puede ser que en un determinado periodo de tiempo, producto de la apertura y las condiciones en las que ingresa, las condiciones ventajosas en las que ingresa el capital a este país, el ingreso de algunos millones de dólares no va a vivir unos meses bien. Pero terminada la instalación, comienza el ajuste de nuevo y nos sacan lo que nos dieron en los primeros meses. Y terminamos en peores condiciones en las que estábamos. Es como una noria, ¿no? El burro y la zanahoria. Nos vamos, ya estamos a las 8, agradecemos a la radio que nos dio el espacio para cubrir lo del lunes, y nos vamos a encontrar el sábado. Y nosotros el sábado queremos hablar de consejo salario, porque debe haber gente que no entiende lo que es consejo salario. Nosotros queremos profundizar sobre lo que es consejo salario y cómo los consejos salarios que devolvió el Frente Amplio de los Trabajadores fue un acuerdo con el PCNT en los que esos consejos de salario iban a terminar siendo beneficiosos para el capital. Era una de las condiciones que el capital financiero impuso a nuestro gobierno para ellos poder obtener las mayores ganancias. Un saludo a todos los compañeros y como siempre, ¿no? El que lucha gana y el que no se muere de hambre.